Shalom, queridos hermanos, que el Padre les bendiga a cada uno de ustedes, que les dé shalom, bendiciones a cada uno. Y en este momento yo quiero compartir contigo algo acerca del juicio. El juicio tiene 4 etapas perfectamente marcadas, y esas 4 etapas están marcadas en el santuario, y están marcadas a través de las Sagradas Escrituras, y están enmarcadas en diferentes momentos, y cada vez que se habla del juicio, se habla de esas 4 etapas. Y es importante que ustedes puedan comprender cuáles son esas 4 etapas del juicio. Primera etapa del juicio, que nosotros podemos decir claramente que están marcadas, es el momento en que Yahshua HaMashiach, cuando Yahshua HaMashiach saca a Lucifer de la asamblea del monte de Sión, porque eso nosotros ya lo estudiamos. ¿Qué hay en el monte de Sión? Hay una asamblea, una cámara de representantes. Es la asamblea más importante del universo. Abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos. Salmos capítulo 48, versículos 1 y 2. En el monte de Sión, en la cámara de representantes del universo, donde están los primogénitos del universo, esa asamblea es realmente lo que es el santuario. Ahora, el santuario, queridos hermanos, no es una tienda como la que ustedes ven en las Sagradas Escrituras. Cuando vamos al cielo, nosotros no vamos a ver una tienda como el tabernáculo que había en la antigüedad. Estamos hablando de un templo, y es un templo gigantesco, es mucho más grande que un estadio. Es un templo suficientemente grande para que entren millones de personas. Mira lo que dice el Salmo 48 del 1 al 2. Grande es Yahweh y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Elohim, en el monte de su santuario. ¿Y cómo se llama el monte del santuario? Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. La palabra para referirse al monte del santuario es la palabra Armoed. Armoed quiere decir el monte del tabernáculo, el monte del testimonio, el monte de la asamblea. ¿Sabes tú cómo le decían al santuario? No a todo el santuario, no al atrio. Le decían así a la tienda, donde estaba el lugar santo. Al lugar santo le llamaban el tabernáculo de la reunión. Y qué raro, porque la palabra reunión en el lugar santo y en el lugar santísimo no había. Así que evidentemente era el tabernáculo de la reunión, de los primogénitos del cielo. Ahora veamos lo que dice el Salmo 48. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Hacia dónde está la ciudad? ¿A los lados de dónde? ¿Hacia qué punto cardinal se encuentra? Hacia el norte. Ahora, ¿qué es lo que hace Yahweh ahí en el monte de Sión? Salmo 50, versículo 2, para que veamos que estamos hablando acerca de Sión. Perfección de hermosura, a Yahweh resplandeciente. ¿Qué hace Yahweh ahí en Sión? Versículo 4. Yahweh en el monte de Sión convocará. ¿Qué quiere decir convocar? Llamar. Convocará a los cielos de arriba. ¿Qué hace Yahweh? Manda traer a todos los habitantes de los cielos, a todos los que moran en las estrellas. Allá arriba, a todos los representantes los manda traer, los convoca, los llama. ¿Con qué objeto los llama? Para juzgar a su pueblo. Hará un juicio. Y dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Con qué objeto los junta? Para que denuncien los cielos mi justicia, porque Yahweh es el juez. Yahweh reúne a los habitantes del universo para vindicar su justicia. Y vamos a hablar acerca de la palabra vindicar. Cuando dice la Escritura hasta 2300 tardes y mañana, y dice que el santuario será nisdakado, esa es la palabra original, nisdak, que traducimos nosotros como purificar. Está erróneamente traducida porque la palabra nisdak sí quiere decir purificar, pero no nada más quiere decir purificar. También quiere decir restaurar, también quiere decir vindicar, también quiere decir purificar, limpiar. O sea, esa palabra, como tiene tantos significados y tan profundos y tan variados, no debería de ser una palabra traducida, deberíamos haber hecho un verbo de esa palabra y debería de decir el santuario será nisdakado, para que la persona que leyera nisdakado tuviera que ir a buscar qué significaba para que pudiera entender realmente qué es lo que significaba, qué es lo que ocurría al final de los 2300 días. Vindicar. Bueno, Yahweh reúne a las personas para que su justicia sea vindicada. ¿Por qué? Porque Satán atacó a Yahweh en el cielo. Satanás acusó a Yahweh de ser injusto, atacó sus leyes, atacó el asiento de su gobierno. Cuando Satanás hizo que cayera el hombre, él pensaba que Yahweh estaba en problemas. Yahweh se iba a ver muy mal si los mataba a los seres humanos, al hombre. Si Yahweh mataba al hombre, porque les dijo, el día que tú comas de ese fruto, vas a morir. Y si Yahweh mataba al hombre, todo el universo iba a ver a Yahweh como un tirano. Y si Yahweh no mataba al hombre, entonces como quiera, él iba a ser injusto, porque entonces ¿dónde estaban sus leyes? Si ellos la habían podido transgredir, entonces también los seres del cielo podían haber transgredido esas leyes. Lo que Satanás no contaba era con el plan
plan de salvación. El plan de salvación donde sí alguien va a morir, pero no ellos. El Mashiach dijo, yo voy a morir por ellos. Es ahí donde la justicia y el amor se besan, donde Yahshua cumple la justicia de los cielos y al mismo tiempo tiene misericordia para los pecadores. Eso es algo que no se esperaba. El plan de salvación quedó revelado y trazado a través del santuario. Bueno, la deuda humana queda pagada a través de la cruz del Calvario. Yahshua HaMashiach viene y muere por el pecador, vence al pecado, se convierte en el nuevo representante de los seres humanos, es arrebatado para ser parte de la nueva cámara de representantes del universo. Vamos a leer una vez más en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 22 y 23. Pero habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim viviente, a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí está una asamblea, una reunión solemne de millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos. Ahí están los representantes del universo. Los primogénitos son los protótocos, los líderes, los representantes, los jefes. Se han reunido y están en el cielo. Y al Elohim, el rey de todos los espíritus, de todos los justos que son hechos perfectos. Ahora, pregunto, queridos hermanos, si hay un juez, ¿qué cosa es lo que hay realmente ahí en ese monte de Sión? Hay un juicio. Ahora, quien entra por nosotros, en el capítulo 12 lo dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Yahshua HaMashiach, el cual, habiendo sido propuesto el gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Yahweh. El Mashiach entra para ser el nuevo representante de los seres humanos. Ahora, hablemos acerca del santuario. El santuario, queridos hermanos, tenía varias etapas. El santuario es una representación simbólica hecha por Yahweh para personas que no sabían leer ni escribir, para decirles, mira, así planeo salvarlos. Es una maqueta del plan de salvación. Esa misma maqueta se discute en el cielo. Entonces, para encontrar la respuesta, tenemos que ir al santuario para conocer cuál es ese sistema de salvación. Como nosotros estamos comprendiendo las Sagradas Escrituras, vemos que la salvación va a depender de un juicio. Hay una gran diferencia entre lo que creemos como ministerio y lo que creen todos los evangélicos. Todos los evangélicos, mira, fíjate, creen que la cruz es el final de la salvación. Creen que en la muerte del Mashiach, ahí se acabó y se consiguió todas las cosas. Y fue el fin de todo. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que en la cruz, en ese sacrificio glorioso que hizo el Adón, Yahshua HaMashiach, inició la salvación. Nosotros podemos darnos cuenta de esa diferencia en una y otra. Nosotros como ministerio, cuando entendemos el santuario, comprendemos que el comienzo del principio de salvación es la cruz del Calvario, porque ahí comienza la salvación. ¿Y sabe dónde es que termina? En el juicio. Hay una tremenda diferencia, porque el santuario a nosotros nos capacita y nos enseña acerca del plan de salvación, y esa persona, si quería salvarse, tenía que matar a un cordero, y eso era lo que se hacía. ¿Qué es lo primero que se hacía para que aquel pecador tuviera un acceso a la salvación? Tenía que ir al santuario. Y ese santuario representaba el proceso de salvación, y lo primero que él tenía que hacer era tomar un cordero, llevarlo para que fuera sacrificado por sus pecados, porque el Mashiach dijo que si no hubiera derramamiento de sangre, no iba a haber remisión de pecados. Así que entonces, ¿dónde comienza el proceso del santuario? En la cruz del Calvario. Cuando el Mashiach expiró, ahí comenzó el proceso de salvación de todos los seres humanos, y por ende inicia el juicio. En los cielos se reúnen todos los seres del universo para conocer acerca de este plan de salvación. Y Él los había reunido antes, pero no podía reunirlos. De hecho, antes ya los había reunido, pero la reunión no podía seguir adelante porque alguien iba a estorbar. Había un estorbo ahí en esa reunión. Alguien estaba complicando las cosas, alguien estorbaba, alguien hablaba, alguien metía cizaña. Era un problema. ¿Quién era esa persona? Satanás. No se podía llevar a cabo lo que era esa reunión. Y el libro de Apocalipsis dice lo que hacía Satanás en ese lugar. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12. Los acusaba. ¿Por cuánto tiempo? Todo el día, día y noche. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la victoria y el reino de nuestro Elohim y el poder de su Hijo, porque el acusador de nuestros hermanos, ¿quién es el acusador de nuestros hermanos? Satanás, el enemigo, ha sido arrojado, el cual, ¿qué hacía? Los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. ¡Qué problema, queridos hermanos! Pero ahora están felices en el cielo, en los Shamaín, porque Hasatán fue sacado de la asamblea. ¿Y por qué
qué lo sacaron? Porque cada vez que él se reunía, venían los representantes del universo. Eran millones de millones. Se reunían en esa asamblea. Llegaba Satanás y estaba estorbando. Se oponía. Por eso le pusieron el diablo. Porque el diablo quiere decir el que se opone. Era un opositor. Se oponía a todas las cosas de Yahweh. Era un problemático. Entonces Yahweh decide sacar a Satanás de ese lugar. Por eso nosotros vemos que viene el Mashiach a morir por cada uno de nosotros para quitar ese dominio a Satanás. Y el libro de Juan capítulo 12 nos dice, versículo 31, Yahshua dice: ahora es el juicio de este mundo. ¿Saben por qué ahora va a empezar el juicio? ¿Saben por qué va a comenzar en ese momento? Porque ahora el príncipe de este mundo lo vamos a echar fuera. ¿De dónde lo van a echar fuera? De la asamblea. El Mashiach se está diciendo, este es el plan. Yo voy a ir y el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y de hecho el Mashiach lo dice en el siguiente versículo. Y bien clarito, mira lo que dice en el siguiente versículo, cuando dice: y yo, si fuere levantado de la tierra. O sea, si yo me voy de aquí y yo entro en esa asamblea, el príncipe de este mundo ya no va a tener acceso a esa asamblea porque lo van a sacar. Ahora yo voy a ser el representante, a él lo van a expulsar. En cambio yo, si soy levantado de la tierra y entro en esa asamblea, a todos atraeré a mí mismo. Y los discípulos pensaban que se refería a la muerte, que había que morir, pero el Mashiach estaba hablando acerca del juicio. Eso es el eco de lo que le dijo a un hombre que se llamaba Nicodemo en Juan capítulo 3. Cuando el Mashiach se encuentra con Nicodemo, Nicodemo llega a preguntarle y el Mashiach le explica y le dice: mira Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como tú y yo por causa del pecado levantamos a la serpiente en el desierto, levantamos al concilio del universo, así como por nuestro pecado Adán y Eva enviaron a Lucifer, y cada vez que llegaba Lucifer al cielo y el Mashiach le decía: ¿qué estás haciendo aquí? No tienes el derecho de estar aquí. Y él decía: yo vengo de la tierra, soy el príncipe de la tierra, soy el representante de la tierra. Y entraba y molestaba y era un opositor. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario que yo, el Hijo del Hombre, Yahshua HaMashiach, sea levantado. Y yo, si fuera levantado de la tierra, os traeré a mí mismo. Y es necesario que ese Hijo sea levantado para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo voy a ir al cielo y voy a empezar el proceso de salvación. Les voy a conseguir visas y pasaportes. No se turbe tu corazón. Creen en Yahweh, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Hay cosas hermosas donde vivir, hay cosas increíbles, con cosas maravillosas que están dispuestas para ustedes. Está la Nueva Jerusalén preparada. Lo que no hay es lugar, no hay visas y pasaportes, porque son ilegales. Es más, hay un cerco de ángeles que no permitirá pasar a nadie, y están en cuarentena. Cientos rayos especiales que Yahweh ha enviado han sido bloqueados. Se cerró la capacidad de ver el mundo espiritual. Están en medio de la ceguera. Este mundo está en medio de oscuridad. No hay lugar para ustedes. Pero mira, yo voy a preparar lugar. Se va a reunir la asamblea. Así como la serpiente antigua ha sido levantada, yo también voy a ser levantado, el Hijo del Hombre, y yo los voy a traer conmigo. Voy a ir al cielo, voy a preparar lugar para ustedes, y cuando tengan listo el lugar, vendré otra vez. Los voy a llevar conmigo para que donde yo vivo, ustedes también vivan. Yahshua HaMashiach muere en la cruz del Calvario, y al morir, él venció a Satán, el acusador, porque el Mashiach fue tentado en todo, pero sin pecado, y al ser tentado en todo sin pecado, lleva la redención consigo. Él consigue los títulos de propiedad de la tierra una vez más. Por eso cuando él va al cielo, le dice: ok, estamos listos, dame los títulos de propiedad, dámelos, todo el poder te es dado. Ok, en el cielo y en la tierra, tú eres la utilidad de la tierra es tuya, y los habitantes que están ahí también son tuyos. Por eso dice él: todo el poder me es dado en la resurrección, me dieron el poder, yo soy el dueño de la tierra. El Mashiach recupera los títulos de propiedad que había perdido Adán, que se había farreado esa oportunidad que Yahweh le había entregado. Todo aquel que quiere venir con el Mashiach tiene que entrar al reino, porque ese reino lo está estableciendo. Entonces inicia el proceso de salvación, se inicia el juicio. El Mashiach asciende entonces al trono de la gracia. Y hay un momento glorioso cuando el Mashiach entra a la asamblea, y está descrito en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7 dice, Daniel 7:9: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Quiero que noten en la asamblea cuánta cantidad de gente hay. Millares de millares que andan sirviendo. Ellos andan atendiendo las necesidades. ¿Y cuántos están asistiendo a la asamblea? Millones de millones asisten delante de él. ¿Cuántos están en la asamblea? Millones de millones. ¿Se pueden imaginar de qué tamaño puede ser esa asamblea para que haya millones y millones de gentes? Es una asamblea gigantesca. Daniel contempla esa asamblea. Es la escena impresionante. Millones de millones reunidos. El juez se sentó. Y si el juez se sentó, entonces ¿qué cosa es? Si hay un juez, ¿qué es eso? Un juicio. El juez
Después se sentó y los libros se abrieron. Y Daniel está contemplando la escena y ¿sabes qué? Daniel tiene una característica, porque él ve todos esos seres hermosos que están ahí y dice, estos seres son maravillosos, son bonitos, son preciosos, magníficos, pero quién sabe qué cosas son. Pero de pronto, en las nubes del cielo, el profeta Daniel ve, faltaban todavía 500 años para que naciera el Mashiach. Y en el versículo 13 dice, miraba yo las visiones de la noche, y he aquí, en las nubes del cielo, venía el Hijo del Hombre, un hijo de hombre. El profeta Daniel ve hacia el cielo y dice, ese que viene ahí, ese es un humano. Todos esos millones de millones no son humanos, pero ese que viene ahí es humano. Ese hijo de hombre, más tarde el Mashiach dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, yo, el Hijo del Hombre, yo soy ese Hijo de Hombre, sea levantado entre la asamblea para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo fue que el Mashiach tomó ese derecho para entrar a la asamblea? Muriendo en la cruz. La cruz inicia el proceso de salvación. La cruz no terminó la salvación, lo inició como en el santuario. El proceso de salvación iniciaba con la muerte del Cordero, pero después de eso venía un complicado ritual. Venía un ritual diario y un ritual anual, y los rituales diarios tienen su significado y los rituales anuales tienen su significado también, y cada uno de esos rituales representa una etapa del juicio. Y cuando nosotros entendemos los dos rituales, entendemos las etapas del juicio, porque el juicio tiene etapas. Entonces Yahshua HaMashiach se convierte en el representante de los seres humanos y entra al trono de la gracia. Se convierte en nuestro representante y así inicia la primera parte del juicio. El juicio, queridos hermanos, tal como les dije al principio, tenía dos etapas. Una etapa anual y una etapa diaria. Por eso ustedes pueden ver en el santuario las dos palabras claves. La primera palabra clave es diaria y la segunda es anual. El lugar santo era el lugar diario, era el tamid, quiere decir diario, continuo, todos los días. En el lugar santo todo era continuo. El fuego del candelero era continuo. La mesa de los panes era continuo. Los panes eran continuos. El altar del incienso, el incienso se iba cambiando y era continuo. La intercesión era continua. El sacrificio de la entrada era continuo. Por eso dice el sacrificio continuo. Esto era todos los días. Todos los días el sacerdote entraba al lugar santo. ¿A qué entraba el sacerdote al lugar santo? A expiar el lugar santo. A nisdakar el lugar santo. Y aquí entraba al lugar santísimo anualmente. A expiar el lugar santísimo. A nisdakar el lugar santísimo. Vamos a leerlo en el libro de Levítico capítulo 16. Levítico 16 verso 20 dice, fíjese cómo es el orden de la expiación, el orden de la limpieza. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar al macho cabrío. ¿Qué hacía? Primero expiaba el santuario y luego el tabernáculo del testimonio. ¿Cuál era el tabernáculo del testimonio y el altar? Limpiaba los muebles, limpiaba diferentes cosas. Fíjense, vamos a ver, vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 11. Ahí aparece una medición del versículo 1 al 2. Y me fue dado una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo, o sea, mide el santuario y el altar, y a los que están adorando en él, y deja fuera el atrio. O sea, el atrio no lo midas, está fuera del templo. El atrio le es dado a los gentiles. Vamos a ver este tipo de medición de la expiación y vamos a encontrar diferentes versículos. Si nosotros leemos el Levítico 7 y todo el proceso te habla acerca de la expiación del santuario, lugar santo, y la expiación del tabernáculo del testimonio, o sea, el lugar santísimo. La expiación de ambos lugares. La expiación del lugar santo se hacía diariamente, todos los días. Y la expiación del lugar santísimo se hacía una vez al año. Eso representa el proceso de salvación. ¿Y qué había en el lugar santo? ¿Qué es lo que representa el candelero? Al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. ¿Qué representa la mesa de los panes de la proposición? Las Sagradas Escrituras. ¿Y qué representa el altar del incienso? La oración. Ok, yo te dije algo, mira, la gente del cielo sabe que nosotros somos pecadores, sabe que somos pecadores y espera además que pequemos. El asunto es si nosotros somos inocentes o culpables. El asunto no es si nosotros pecamos porque pecamos. Los seres del cielo no se sorprenden que pecamos. La pregunta es si podemos nosotros ser reparados, si podemos nosotros ser transformados a tal grado que no representemos ninguna amenaza para ellos. ¿Puede el hombre que nació pecador ser restaurado? ¿Puede el hombre que pecó ser cambiado de tal manera que nosotros, si le damos una visa y un pasaporte al paso de 2 o 3 millones de años, cuando esté en el cielo por ahí, no recaerá
¿Puede el hombre ser cambiado a tal manera que cuando esté en nuestros mundos llenos de gloria no representa una amenaza, un peligro para todos nosotros? ¿Puede el hombre ser transformado desde su condición a la nuestra? Entonces el Mashiach consigue primero el derecho y les presenta la maqueta de santuario, pero no se podía porque Satanás era un estorbo. Pero al momento de que el Mashiach vence en la cruz, Satanás es expulsado de la asamblea, es echado fuera de esa asamblea, y en una oportunidad y en el momento cuando él es echado de la asamblea, el Mashiach se transforma en nuestro representante e inicia el proceso de salvación. Esa es la primera etapa del juicio, la expiación del lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Nisdakar, el lugar. Vamos a restaurar, vamos a vindicar, vamos a limpiar el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? ¿Qué eran esas cosas que estaban en el lugar santo? Eran instrumentos que el hombre usa para estar en relación íntima con Yahweh. Eso es el simbolismo, eso es lo que significaba. El Mashiach les decía: mira, yo no les estoy pidiendo que le den visas y pasaporte a la gente que se queda en el atrio. El Mashiach entra en la asamblea y le dice: ok, mucha gente va a entrar en el atrio, pero la gente del atrio, a esa no quiero que le den visas y pasaportes. Quiero que le den visas y pasaportes a los que entran en el lugar santo. ¿En qué me baso? Mira, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, verso 1 y verso 2, dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, y me dijo: levántate, mira el templo de Yahweh y el altar, y aquellos que adoran en él, pero deja fuera el atrio. ¿Cuáles eran los muebles del atrio? El lavacro y el altar de sacrificio. Ese déjalo fuera. A esos ni siquiera los midas. ¿Para qué los vas a medir si no le vamos a dar visas y pasaporte a esos que se quedaron en el atrio? Esos ni los tomes en cuenta. Los que se quedan en el atrio, a esos ni los midas. Gente que aceptó al Mashiach y se bautizó, esos ni los midas. Los que aceptaron y se bautizaron y llegaron hasta ahí y ahí se acabó todo, ni siquiera los tomes en cuenta. Porque a ellos yo los considero gentiles, los considero goyim. La palabra goyim quiere decir extranjeros, extraños. Esas personas, cuando el Mashiach regrese, el Mashiach les va a decir: sabes que yo no te conozco, no sé quién eres. ¿Sabes por qué no te conozco? Porque nunca fueron al lugar santo. El lugar santo es donde tú y yo conocemos al Mashiach. ¿Cómo lo conocemos? A través de la oración, a través del Padre Espiritual, que es su palabra, y a través del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, su Hijo. Si tú no vas todos los días con el Mashiach, simple y sencillamente tú no lo conoces. Tú no estás en el Mashiach. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice que la persona que se convierte en una nueva criatura para ir al cielo, tenemos que convertirlos en una nueva criatura. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. ¿Sabes, Nicodemo, cuál es tu problema? No es que tú naciste mal, necesitas volver a nacer, necesitas convertirte en una nueva criatura, y para convertirte en una nueva criatura tienes que ir al lugar santo. No te puedes convertir quedándote en el atrio, tienes que venir todos los días al lugar santo. Si te quieres convertir en una nueva criatura, tienes que todos los días permitir al Ruach HaKodesh que dirija tu vida. Tienes todos los días que comer del pan espiritual, todos los días tienes que estar en comunión conmigo, porque si una persona está en mí, esa persona nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Esa persona va a ser transformada. Así que los que se quedan en el atrio y no quieren ir al lugar santo todos los días, esos ni los midas. A esos ni siquiera les vamos a dar visas y pasaportes. No sabemos quiénes son, no los conocemos. Vinieron a presentarse, aceptaron al Mashiach, se bautizaron, pero yo nunca los conocí, nunca los vi, no sé ni quiénes son. A esos no los midas. A los que vienen al lugar santo, a esos vamos a medirlos. Ahora, ¿en qué consistía la purificación del lugar santo? Yahshua se presenta delante de la asamblea del trono de Yahweh. Es como si el Mashiach dijera: ustedes quieren saber si el hombre puede ser restaurado, les voy a explicar. Y él se sienta con ellos y empieza a trabajar y les empieza a explicar cómo funciona el plan de salvación. Está vindicando el candelero, está restaurando, está explicando el proceso que el candelero o la función del candelero tiene en cada uno de nosotros. Te explica cómo el Ruach HaKodesh, al venir a trabajar con nosotros, influye en nuestra forma de pensar. Cómo el Ruach HaKodesh transforma nuestros corazones, cómo el Espíritu Santo se convierte en un guía, cómo el Espíritu Santo nos guía a la verdad, cómo el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, cómo el Espíritu Santo nos lleva y nos enseña, nos explica, nos ayuda, porque todo lo hace el Espíritu Santo, que es su Hijo, Yahshua HaMashiach. Y el Mashiach comienza a explicar físicamente lo que ocurre, les explica químicamente el proceso, les explica el cerebro del hombre, les explica cómo funciona, les habla acerca de las cosas que hemos hecho mal, las cosas que hacemos bien, y luego les explica cómo influye sobre nosotros. Los seres del cielo empiezan a investigar cada detalle, cada circunstancia, la analizan y dicen: correcto,
El mueble llamado candelabro es efectivo. Y luego comienza con la mesa de los panes de la proposición y les explica cómo la palabra de Yahweh es más viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, que alcanza a partir el alma y discierne los pensamientos y las situaciones del corazón. Les habla de cómo la palabra de Yahweh transforma el corazón. Les habla de nuestro cerebro, cómo está ordenado en letras. Es por eso que cuando tú tratas de acordarte de alguna cosa, de cuando eras pequeño, cuando eras niño, la memoria más lejana de cuando te acuerdas es de que aprendiste a leer. Antes de eso, lo único que te acuerdas son breves spots, breves imágenes, pero cuando aprendiste a leer te puedes acordar prácticamente casi de todo, porque el cerebro, todo está organizado de acuerdo a letras. Por eso la gente que no aprende a leer lucha para tener memorias. Por eso el Mashiach les presentó el santuario a manera de cosas para que la persona que no sabía leer ni escribir pudiesen acordarse del plan de salvación, pudiesen entenderlo. Y eso es algo maravilloso. Y les explica y les enseña cómo la palabra de Yahweh, cada vez que entra en el cerebro, cómo puede cambiarlos, cómo el Espíritu Santo lo utiliza como una espada para matar el yo y para eliminar al ser humano y ayudarle a transformarse. Les explica cómo es cierto que nosotros nos llenamos de basura en nuestra mente, pero cómo el Espíritu Santo puede usar la palabra de Yahweh para limpiar nuestra alma y para limpiar el tesoro de nuestro corazón y para hacernos fieles ante el Mashiach. Y luego les explica el proceso de la oración y les dice, mira, los seres humanos han sido creados con un dispositivo, con un pequeño dispositivo de comunicación que yo les puse en algún lugar del cerebro, y les dice cómo funciona. Cuando ellos lo utilizan y se comunican conmigo, hay ciertos rayos, hay cierto poder, hay ciertas cosas que se empiezan a utilizar. Aparte de cómo funciona el aspecto físico, el aspecto psicológico, esa es la primera etapa del juicio. Los seres del cielo no están hablando de personas, no están hablando de ningún ser humano todavía no se habla de ningún ser humano, están hablando de cómo funciona el proceso de salvación. Por eso se está expiando muebles. Cuando tú ves en el libro de Levíticos la expiación del lugar santo, tú no ves expiación de personas, lo que ves es expiación de muebles. ¿Y cómo se puede expiar muebles? ¿Cómo tú puedes vindicar un mueble? ¿Cómo tú puedes restaurar un mueble? ¿Cómo tú puedes arreglar, purificar un mueble? Pues lo que está tratando de hacerse es explicar cómo funciona el proceso de salvación. Yahshua explica el proceso. Le dice, mira, ok, los seres del universo entienden perfectamente y dicen, ok, la persona que viene todos los días al lugar santo, sin duda alguna, se transforma. Estamos seguros de eso. Los seres del universo quedan convencidos, no hay ninguna duda en su cabeza, no hay ninguno de los representantes de todos los mundos creados por Yahweh que quede con una duda. Todos están de acuerdo en que Yahweh está en lo correcto. Y dicen, señores, la persona que entra al lugar santo le vamos a dar una visa y un pasaporte, porque el sistema de Yahweh funciona. Esa es la primera etapa del juicio. La primera parte, la expiación del lugar santo, y eso es lo que él hizo desde que ascendió al cielo. Desde que el Mashiach ascendió al cielo y se presentó por cada uno de nosotros, comenzó el juicio. Y la primera etapa del juicio fue presentarles el plan de salvación, cómo funciona. Una vez que todos estuvieron de acuerdo que funciona, se pasa a la segunda etapa del juicio. Y la segunda etapa del juicio es la etapa anual, la que solamente se hacía una vez al año. Esa etapa anual se conocía como el día de la expiación o la purificación del lugar santísimo, el Yom Kippur. Te voy a explicar por qué. La persona que venía al santuario ponía sus manos sobre el corderito, confesaba su pecado. Es como si estuviera haciendo su solicitud. Yahweh, anótame en el libro de la vida, por favor, sálvame, yo me quiero salvar. Entonces le daba el cuchillo, mataba al corderito. El sacerdote venía, ponía el platón con la sangre. En la sangre está la solicitud del pecado. Mi solicitud para salvarme está en ese platón. El sacerdote tomaba el platón y el incensario, porque el sacerdote estaba parado al lado del pecador. El sacerdote no oía la confesión del pecador. El sacerdote nada más estaba en forma simbólica con el incensario. El incensario captaba la oración del pecador, la oración que el hombre hacía mentalmente, quedaba en el incensario, y mi confesión quedaba en la sangre del cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese es el camino de la sangre. Entonces el sacerdote tomaba el incensario y tomaba el platón y comenzaba a caminar. Después de la muerte del cordero en el altar, lo que seguía era el bautismo, pero entonces el sacerdote iba al lugar santo, llevando mi solicitud al lugar santo, y ahí estaban los muebles de los cuales yo te estaba hablando. El sacerdote metía el dedo en la sangre. ¿Qué había en esa sangre de ese cordero? Mi petición de perdón, la que hice en la entrada cuando confesé mi pecado sobre el cordero. Yo pedí que me inscribiera en el libro de la vida.
Ahí va mi petición. El sacerdote mete el dedo de la sangre y la rocía 7 veces hacia el velo. No es algo literal así, que se le caía la sangre y chorreaba la sangre en el velo. No, en forma simbólica, él rociaba 7 veces el velo. Es como si mi nombre quedara anotado en el velo. Después de eso, el sacerdote tomaba del incensario, lo ponía en los carbones ahí sobre el incienso y pasaba el humo hacia el lugar santísimo, a la presencia de Yahweh. Mi oración era escuchada, pero mi nombre quedaba registrado. Luego venía mi hermano y hacía lo mismo. Su nombre quedaba registrado en el velo. Luego venía mi primo y hacía lo mismo y su nombre quedaba registrado en el velo. Luego venía otra persona y su nombre quedaba registrado en el velo. Luego venía mi tío, mi amigo, mi amiga, mi pariente, un desconocido, cualquier otra persona que viniera. Y finalmente su nombre quedaba registrado en el velo. Ahí estaban los nombres de todos. El nombre de todos los hijos del pueblo de Yahweh quedaban registrados en el velo. Solicitudes de salvación, en espera del día en que se le dé una visa y un pasaporte a todas esas solicitudes. Pero primero se tenía que demostrar que el proceso funcionaba. Ok, todas las personas que se anotaron en el velo son todas las personas que vinieron al lugar santo. Todas las personas que vinieron al lugar santo les vamos a dar una visa y un pasaporte. Se iniciaba el proceso anual. En el proceso anual se le daba proceso a todas las solicitudes que habían quedado registradas en el velo. Por eso dice, los libros se abrieron. Es una etapa de darle visas y pasaportes a los que están anotados en el libro de la vida. Y a eso le llamamos el juicio investigador, el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Ese día era un día especial. Era un día de gran solemnidad. Toda la gente, todos los que habían venido durante el año al santuario a solicitar perdón, todos los que durante el año habían venido a colocar sus solicitudes en el velo, venían a la entrada del santuario. Pero ese día, el día de la expiación, los judíos actuaban de una manera completamente diferente a todo el año. Ese día todos se bañaban. Mira, y se bañaban porque la gente en esa época no se bañaba todos los días. Estaban en el desierto. Pero ese día todo el mundo se bañaba. Todos se limpiaban, andaban con los pies sucios, andaban así medio sucios, andaban olorosos, no se ponían desodorante, imagínate cómo andaban, una cosa terrible. Pero el día de la expiación se bañaban en forma simbólica, se purificaban, se santificaban, trataban de ser más obedientes de lo que eran regularmente y venían y se presentaban en la puerta. Los judíos han sido buenísimos para la música. Tú escuchas la música Mashiach, Mashiach, na 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 na, Mashiach, 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 na 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 na. Y siempre ha sido así. Y los judíos danzaban y daban vueltas, pero en el día de la expiación la música era solemne. Y durante todo el año los judíos se podían zarcillos, aretes, y se ponían cosas en la nariz y traían anillos y joyas. Eso lo usaban los judíos. Tú lo ves en las Sagradas Escrituras. Lo tenían. Quizás tú dirás, ahí está, ahí está. Ahí yo también lo puedo usar. Discúlpame. Pero el día de la expiación, escucha esto. Esto es bien importante que lo escuches. El día de la expiación se quitaban las joyas. Todas. Porque era día de gran solemnidad. Sus nombres iban a ser analizados por la asamblea de representantes del universo. Así que la gente que vivía en esa época era gente solemne, gente que tenía que vivir de una manera especial porque sus nombres iban a ser analizados, los iban a ver a través del mar de cristal. Por eso nosotros como ministerio tenemos un estilo de vida especial, comida especial, vestimenta especial. No usamos cierto tipo de cosas, no las usamos. Porque no estamos viviendo en el tiempo de júbilo, estamos viviendo en el tiempo de expiación. Por eso nuestras alabanzas son solemnes. ¿Cómo vamos a festejar? Cuando venga el Mashiach, vamos a festejar todo lo que queramos y vamos a bailar todo lo que queramos. Pero antes de eso, estamos en el juicio. Es el día de la expiación. ¿Qué se hacía el día de la expiación? Mira, te estoy diciendo la gente, las cosas que hacían. La gente venía al santuario, toda la gente venía al santuario. Se llenaba el santuario de gente. Todos los que habían venido durante el año a poner su corderito, todos venían, todos. A eso llevaron al Mashiach al templo, a ver el día de la expiación. Y todos se ponían ahí. Día solemne, música solemne, vestimenta solemne, atención solemne. Y toda esa gente venía en forma callada, estaba delante del santuario. Era el día del juicio. Ese día el sacerdote tomaba 2 animales. Uno era un chivo, un macho cabrío por el pueblo. Y otro un macho cabrío por Azazel. Eran 2 machos cabríos. Entonces el macho cabrío por el pueblo, el que representa a Yahshua, porque hay 2 representantes, ¿verdad que hay 2? Uno es el que lo eligió Adán, desgraciadamente. Es el que todos tenemos desde que nacemos. Todos lo tenemos.
a menos que elijamos al otro. Y para elegir al otro, tienes que venir al santuario y someterte al proceso del santuario, si no, elegiste al otro. Por eso había dos. El macho cabrío del pueblo iba a limpiar a todos los que estaban en el lugar santo, iba a limpiar las solicitudes que estaban en el velo. ¿Cómo se hacía? El sacerdote no le ponía las manos al macho cabrío, nadie. Ese macho cabrío era sangre limpia, y en la presencia de todo el pueblo se degollaba ese macho cabrío. Ese es el Mashiach, que fue inmolado por cada uno de nosotros. Se inmolaba a ese macho cabrío, se tomaba esa sangre limpia, y el sacerdote pasaba obviamente del altar al lavacro, entraba al lugar santo, pero esta vez no se quedaba en el lugar santo, no oficiaba en el lugar santo, porque eso ya lo había hecho durante todo el año, sino que ahora el sacerdote pasaba al lugar santísimo a pararse en ese lugar, en la presencia del arca del testimonio, del arca del pacto. Y en el arca del pacto había tres cosas especiales de las cuales te voy a decir, porque esta es la época en la cual nosotros estamos viviendo. Y cuando se paraba delante del arca, el sacerdote metía los dedos en la sangre. ¿Te acuerdas que la sangre pasó por el velo? Y al pasar por el velo, automáticamente lleva consigo todas las peticiones que están en el velo. Por eso el Mashiach se presenta delante de nuestro Elohim, de Yahweh, representando a todos los que están en el velo. El Mashiach se presenta por cada uno de nosotros, pasa a la presencia de Yahweh y dice: Padre, mi sangre, la sangre del Mashiach, limpia de todo pecado. Él limpia el proceso, Él limpia el velo. ¿Por qué limpia el velo? Porque todos los que están ahí, el Mashiach los presenta. Dice: ok, ¿quiénes son? Él abre sus libros. Todos estos vinieron al lugar santo. Quiero que les des una visa y un pasaporte. Ellos ya están de acuerdo que todos los que vinieron al lugar santo se les iba a dar una visa. Por eso se inicia el nuevo proceso. Él abre los libros y dice: mira, al primero que le quiero dar una visa es Abel. ¿Y por qué digo que es Abel? Porque el juicio empieza por los muertos. Y el primero que murió fue Abel. Y te aseguro que a Abel fue el primerito que le dieron visa y pasaporte. Y luego empezó con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente. Y se fueron dando visa y pasaporte a todos. Visas, pasaporte, visas, pasaporte. Y todos ellos empezaron a tener visa y pasaporte. Y cuando tenga listo el lugar, voy a venir. Ya no los voy a hacer esperar más. Tan pronto tenga las visas y el pasaporte, los vengo a buscar. No importa que el juicio todavía no se acabe, porque cuando el Mashiach venga por nosotros, todavía al juicio le faltan 2 etapas. No importa, no los voy a hacer esperar mucho, porque iré por ustedes. Yahshua entra en la segunda etapa del juicio. Después de que el sacerdote rociaba 7 veces hacia los cuernos del altar, el sacerdote tomaba el incensario, y obviamente era todo purificado lo que se encontraba ahí en ese día. El sacerdote entraba amarrado al santuario, traía unas campanitas, unas campanillas en los bordes de su vestido, para que se escuchara que el sacerdote andaba adentro. Y cuando se dejaban de mover las campanillas, era porque algo le había pasado al sacerdote, y entraba amarrado, para que si se dejaban de oír las campanitas, lo pudieran tomar hacia afuera, lo pudieran jalar hacia afuera, porque era un lugar muy santo. Y si el hombre estaba en pecado, era fulminado instante en ese momento. Ese día todo el pueblo de Israel estaba con temor, porque era un día de gran solemnidad, porque era un día terrible. Entonces el sacerdote salía y se ponía las manos sobre el otro animal que había quedado vivo, sobre el macho cabrío por Azazel. ¿Sabe por qué le ponían las manos encima? Porque los seres del universo habían decretado que todos los que estaban en el velo eran inocentes. Ahí está David que mandó matar a Urías Eteo. Los seres del universo decían: ¿saben qué? David es inocente, porque David mandó a matar a Urías Eteo porque estaba en la carne, y David no hubiese nacido con las tendencias que tenía. Si David no hubiese nacido en las circunstancias en las cuales él nació, David nunca hubiera cometido ese pecado. Así que David no tiene la culpa de lo que hizo. Lo hizo en esa carne de pecado, lo hizo en ese cuerpo de muerte en el cual nació, y él no tiene la culpa porque no pidió nacer en ese cuerpo de muerte. Él nació en ese cuerpo de muerte. Así que David es completamente inocente. La culpa la tiene Satanás, y se le asigna la culpa a Satanás, a Azazel. Y por eso dice: tú eras el mal, y donde iba el pecador, tú ibas con él. Todos los días tú lo empujabas, y por tu intervención el hombre llegó a la situación en la cual se encuentra. Y ellos son inocentes. Han vencido por la sangre del Cordero. Las ha limpiado en la sangre del Cordero. Sus vidas las ha limpiado en la sangre del Cordero, que es la palabra del testimonio. Y por eso a ese Azazel lo mandaban al desierto. ¿Y qué es lo que ocurría? Bueno, empezaba la tercera parte del juicio. Y cuando el Mashiach venga por segunda vez, porque una vez que él termine, consigue las visas y pasaportes para todos, él no va a esperar, va a venir inmediatamente a la tierra. Y todos los que están dormidos en el polvo de la tierra, desde Abel, todos los que tengan una visa y un pasaporte, el Mashiach los va a despertar. Y los va a llevar a todos los que estén anotados en el libro de la vida, esos volverán a vivir. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está a favor de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente ante entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en ¿dónde? En el libro de la vida.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué unos para confusión perpetua? Bueno, porque hay algunos que se van a levantar en la resurrección, porque el Mashiach les dijo que lo iban a ver, viniendo en gloria y majestad. A esos que el Mashiach les dijo, van a ver mi gloria, esos van a volver a vivir cuando el Mashiach regrese, para que lo vean y se vuelvan a morir, para vergüenza y confusión perpetua. Pero los que están inscritos en el libro de la vida van a ser preservados para vida eterna, y los entendidos resplandecerán como el resplandor en el firmamento, como los que tienen justicia para multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta será tocada la trompeta. Los muertos en el Mashiach serán levantados incorruptibles. Y el apóstol Pablo dice, nosotros seremos transformados. El Mashiach ya trae visas y pasaportes, nos da el cuerpo prometido, se los lleva a todos al cielo. ¿Ya que se los lleva al cielo? Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado ¿qué cosa? Juicio. Ahí está un juicio. Dijo el apóstol Pedro, ¿no sabían ustedes que íbamos a juzgar ángeles? Los vamos a juzgar. Mira lo que dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados, por el testimonio de Yahshua HaMashiach, y por la palabra de Yahweh. Ellos que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente, o en sus manos, y vivieron, y reinaron con Mashiach. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿A qué vamos al cielo? ¿Sabes a qué vamos? Vamos al juicio. Esta vez el juicio le es dado a los santos del Altísimo, a los Kadoshim. Por eso dice la Escritura, ahora el juicio le va a ser entregado a los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo tendrán el juicio. ¿Por qué? Porque los seres del cielo ya determinaron su juicio. A ellos ya se les explicó cómo funcionaba el proceso de salvación y ya dieron visas y pasaportes. Ahora los que tienen visas y pasaportes también tienen que entrar en el juicio. ¿Por qué? Porque ellos también van a vivir eternamente. Imagínate, en el cielo de pronto llega Esteban y ve a Pablo por ahí, a Saulo de Tarso. Le va a decir, ¿y este qué hace aquí? O imagínate que Isaías, que estaba delante del rey Manasés, y Manasés lo mandó a matar, y dijo, a este mátenlo. ¿Y cómo lo matamos? Métalo dentro de un tronco. Y lo metieron adentro de un tronco al profeta Isaías, y estaba ahí dentro del tronco. Aciérrenlo por el medio. Entonces tomaron un serrucho, lo estaban partiendo, y partieron al profeta Isaías por la mitad. Y el profeta Isaías en el cielo va a ver a Manasés, porque Manasés se arrepintió, y lo va a ver en el cielo, y va a decir, ¿y este qué está haciendo acá? Y en el cielo van a ver un montón de sorpresas. Hay muchos que no deben de estar, y van a estar ahí. Y muchos que creíamos que iban a estar, no van a estar. Y todo el mundo va a tener preguntas, y ahí Yahshua va a decir, vengan, reúnanse, y van a tener acceso a los anales del juicio, y van a sacarse todas las preguntas que tengan, y van a estar seguros, y ahora sí, en la mente de los salvos, Yahweh queda indicado, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los cielos. Tenemos 1000 años para eso. Una vez que esa tercera parte del juicio concluye, ya están todos los que van a vivir para siempre, conscientes de que Yahweh es justo, los seres del cielo, los ángeles y los salvos. Todos estamos de acuerdo, todos sabemos que Yahweh es justo, que es correcto, que el proceso era correcto, que todo funciona. Entonces la Nueva Jerusalén desciende a la tierra. ¿Por qué? Porque el Mashiach debe vivir en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Él se hizo humano y Él va a ser humano siempre. Y como Él es humano, Él es el representante de la tierra, Él debe vivir en su planeta. Así que Él viene a la tierra porque este es su planeta. Y como este es su planeta, el Mashiach tiene que venir a este planeta. Y como el Padre no se puede separar de su Hijo, entonces Yahweh también se muda justamente con el Mashiach y toma el trono y se viene a la tierra. Y por eso dice la Escritura que el trono de Yahweh morará con ellos. Y Yahweh se viene con todo el trono y toda la capital del universo se traslada a la tierra. ¿Por qué? Porque está el Mashiach aquí. Y como el Padre no se puede separar de su Hijo, se viene con él. Y aquí se vienen los querubines, los ángeles y todo el mundo se viene aquí. Porque aquí está el Mashiach. Porque Yahshua es lo más hermoso del universo. Y nadie se quiere separar de él. Ahora sí que la tierra se convierte en el centro del universo. Todo el mundo quiere venir a la tierra. Y viene y desciende la Nueva Jerusalén, ataviada como un esposo para su marido. Y viene la última etapa del juicio. ¿Quiénes faltan? De reconocer que Yahweh es justo. Los pecadores. Entonces se reúnen y acuérdense, hay una batalla que se llama Og y Magog, donde todo el mundo se reúne y se acercan y no saben para qué se reúnen. Se reúnen para lo que nosotros sabemos que se llama el juicio final o la cuarta etapa. Y el número 4 representa ¿qué cosa? Totalidad, el final del juicio. El juicio es completo. Y en un momento el Mashiach les muestra las oportunidades que tuvieron. No se pone a explicarles por qué se salvó aquel, porque eso no tienen por qué saberlo. No necesitan saberlo, porque ellos no van a vivir para siempre. Lo que necesitan saber es que Yahweh es justo. Los ángeles ven que lo que tuvieron también, los ángeles caídos, ven lo que tuvieron también y cómo lo rechazaron, cómo se rebelaron contra Yahweh. ¿Y saben lo que hacen? Al final de eso, todos se postran. Por eso dice la Escritura que toda rodilla se doblará, toda rodilla.
Incluso Satanás se arrodilla delante de Yahshua HaMashiach y reconoce: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Todos reconocen que Yahweh es justo. Ese es el final del juicio, y el nombre de Yahweh queda vindicado, completamente restaurado. Todo el universo está de acuerdo. Cuando se levantan para venir contra Yahshua HaMashiach, Él tiene un acto de misericordia, los destruye para que nunca más vuelvan a existir. Les concede lo que han pedido. Caigan sobre nosotros y ocúltenlo de la cara de aquel que está sentado a la diestra del Elohim Todopoderoso, porque es mejor morir que vivir con la vergüenza del pecado. Así que Yahweh lo destruye y hasta ahí llegó el juicio. Ahora, hermano, si tú quieres que Yahshua te dé una visa y un pasaporte, tienes que ir todos los días al lugar santo, todos los días. El lugar santo es el lugar donde el Mashiach te transforma en una nueva criatura. Es el lugar donde Él te limpia de todo pecado. Es el lugar donde Él te conoce, donde Él te cambia, donde te transforma, te hace una nueva criatura. Es el lugar donde Él se hace amigo de ti. Es el lugar donde tú te haces amigo de Yahshua. Y en este momento yo te quiero preguntar: ¿quieres vivir con Yahshua algún día? ¿Te gustaría conocer el templo de Yahweh? ¿Cuántos quieren contemplar su rostro? ¿Cuántos quieren vivir por los siglos de los siglos? Si tú quieres eso, buena cosa has deseado. Que Yahweh te dé shalom.